Sobre las tablas, hoy recibe a un actor humorista destacado por su versatilidad y un sello único en cada una de sus presentaciones. Podríamos recibir al Flaco Mímico, Jacqueline La Pandemia, Genoveva o a 5 o 6 personajes más, pero hoy decidimos quedarnos con el actor Ernesto González Umpiere. ¡Qué linda! Bienvenido sobre las tablas, puedes sentarte. Gracias, mi amor. ¿Dónde naciste? En Matanzas, apodada la Atenas de Cuba. ¿Pero en qué lugar de Matanzas? El mismo Matanzas, ahí frente a la playita. Ah. Ahí. De niño, tú ya incursionabas en cuestiones de humor, ¿perteneciste a algún movimiento aficionado? Era un peligro, sí, todo el tiempo estuve en movimiento aficionado, pero era un peligro en la escuela con esta cosa de la comicidad y eso desde chiquito, qué vergüenza, mi madre, yo... hay una boletica de nota que daban en la escuela donde ponían las noticas y abajo ponía observaciones y ahí la maestra anotaba algo que comenzaba el alumno. Pero es que eras extrovertido y siempre hacías chistes y cosas así en la escuela, o sea, siempre estabas en... La boleta decía, habla mucho, se entretiene con facilidad e imita algunos animales. Ah, qué bien. Entonces, sí, eres extrovertido. Imitabas entonces desde También, pequeño. También. Ah, qué bien. Tengo entendido que desde niño, adolescente, bueno, pues estabas ya metido en grupos de teatros aficionados, pudiese decirse, y recibiste varios premios en esas especialidades, pero como aficionado. Cuéntanos. Sí, cuando aquellos hacían los festivales, no sé si se sigue haciendo, los festivales de pioneros aficionados, hacíamos obritas, por lo general comedia, era lo que más hacía yo. Y bueno, daban premios y eso, hacía un festival nacional de pioneros y ahí tuve varios premios con obras de teatro y eso que montaba la instructora que teníamos. Tengo entendido también que estudiaste como instructor de teatro. Instructor de teatro, o sea, que eres también, en determinados momentos de tu vida, también eras profesor, o sea, ejerciste la docencia. Sí, muy poco tiempo. ¿Sí? Después decidí dirigirme a mí mismo. Pero, ¿a ti mismo? Claro, después decidí ser mi instructor. Pero bueno, de alguna manera eso influyó, o sea, aprender cómo por supuesto. En la escuela de instructores de teatro y hacerlo para contigo, eso también requiere de un esfuerzo, es que a veces no sabemos cómo... Exactamente. Y es que yo creo que la docencia es algo extremadamente complicado o difícil cuando va a ejercerse, aunque algunas personas han nacido para ello. Y está claro que tú naciste para la comedia o para el humor y la docencia, entonces, si estuvo muy poco tiempo en tu vida, es que no era tu fuerte. No, lo que pasa es que me dio herramientas, eso sí es válido, me dio herramientas para mi propio trabajo, ¿entiendes? Entre lo que aprendí como instructor de teatro y lo que aprendí en la radio, yo creo que me dieron cierto bagaje ahí para poder desarrollar mi trabajo posteriormente. Sin embargo, también supe que estudiaste en la escuela formadora de maestros primarios, o sea, es que a ti te gustaba. Oye, pero sabes demasiado. ¿Te gustaba? no lo terminé, pero también estuve estudiando ¿No para lo terminaste? No, el maestro primario no lo terminé. Pero es porque está claro que tú querías enseñar de alguna manera en la vida. Sí, creo que algo de eso me llamaba la atención. Pero me robaba tiempo también para lo que quería hacer. Sí, claro. O sea, desde bien jovencito ya sabías tú lo que querías hacer. Exacto. Yo creo que desde niño hay un grandísimo maestro que respeto mucho, René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro, que me vio con apenas 12 o 13 años y le dijo a la instructora mía, ese niño cuando crezca lo quiero para mi grupo. Y verlo trabajando por la onda de la comedia, con 12 o 13 años. O sea, lo sabía. Sí, yo creo que yo desde chiquito supe que por ahí iban los tiros. Sí. Si te menciono el nombre de Radio 26, ¿qué te viene a la mente? Dime lo que te venga. Otra tremendísima escuela. Cuando la gente me pregunta a veces por qué cada vez que yo hago un personaje le pongo una voz diferente, siempre le digo lo mismo. Yo puedo tener mi talento natural, que me dio el universo, ok.
la formación que me dio la radio, que la radio te obliga a buscar voces, porque es lo único que hay en la radio, la voz. Claro. Yo creo que fue lo que hizo que yo pudiera hoy tener la facilidad de poder hacer eso. Más allá de mi condición natural, fue la formación que me dio la radio. Y Radio 26, o sea, influyó mucho en eso, al punto de que participaste en festivales que tenían que ver con la radio y recibiste premios al respecto. También, sí, por varios programas, sobre todo un humorístico que se hacía, que se llamaba Gracias por su risita. Y otros espacios también hice ahí, no solamente humorístico, también dramatizado. Lo que pasa es que con el tiempo ya la gente te va viendo como el humor, y me he ido quitando como que esa parte, ¿no? Pero y eso, o sea, quitarte de las cuestiones dramatizadas, ¿tú te has sentido bien con ello? Es que yo creo que el humor también es dramatizado cuando lo haces de la manera en que lo hago yo y lo hacemos otros humoristas, ¿no? Cuando estás haciendo un personaje con una situación determinada en una comedia, es también un dramatizado, sí, de alguna manera. Y entonces, además no me ha quedado más remedio, ¿no? Ariana. Cada vez que alguien piensa en mí para un personaje, es cómico. Ya, pero entonces, es porque la vida te ha llevado a decidirte más bien por el humor. Sí, yo creo que sí. Y menos por el drama. Yo creo que sí. Ya, pero no te, en lo absoluto, no, o sea, no te arrepientes en lo absoluto de ello. No, para nada. He tenido muchas satisfacciones haciendo comedia, creo que sí, que es lo mío. Cantidad de personas que en estos documentos que usted ve encima de mi mesa preguntan por usted, ¿dónde está ella? ¿Dónde se metió? ¿Tú sabes que soy? Una cara, un cuerpo, un sentimiento, un pa' aquí, un pa' allá, que te lo quito, que te lo doy, cuidado que te muerdo. Ay, la gente pregunta. ¿Tú no estás vacunado, niño? Ay, sí, no, ya estoy en la tercera. Ya. Niño, a mí no me entra nada. Y cuando hicieron el pesquisaje, a mí pusieron el coronavirus en aislamiento. ¿Qué me ibas a decir de mí? Niño, la gente allá abajo, más bien, Katy Perry. ¿Estás segura que era eso lo que te decían? Bueno, la gente también siempre piensa hace gracioso. El custodia de abajo diciéndome, ¿tu papá es carpintero? ¿Por? Digo, yo pensaba que era por los torneados. Dice que por atrás soy una plancha de Play. Estabas, o sea, empezaste tu labor en Matanzas, con humor, en la radio, pero en algún momento, bueno, pues viniste para La Habana. Necesito que nos expliques cómo, en qué circunstancias, por qué. Y yo creo que en La Habana, entonces te armaste de una serie de personas que te ayudaron a formar parte de una agrupación que yo creo que quedó en la mente y en el corazón de muchos cubanos, los Fonomemecos, ¿no? Así mismo. A ver, cuéntanos de esa etapa. ¿Cómo llegaste a La Habana? ¿Por qué? ¿Y cómo surgió la idea de crear eso? Fue un casting que se hizo para los Fonomemecos y yo presenté un trabajo y el director me dijo, además de que quiero que te quedes con nosotros en la agrupación, quiero tu trabajo para montarlo con el grupo. Ya esa fue la entrada a los Fonomemecos y fue todo muy rápido. Yo creo que en menos de 2 meses ya teníamos un repertorio montado, que a mí me era muy cómodo porque era mi repertorio que se estaba haciendo ahora entre 3. Era muy cómodo para mí. Y fue otra escuela también, otra escuela más del cuerpo. Ya tenía la de la voz y con los Fonomemecos tuve la del cuerpo. O sea, cómo hacer reír con el cuerpo también es una formación. Yo creo que yo he ido cogiendo un poquito de cada lado. Y los Fonomemecos también para mí, te puedo decir con honestidad, que fue una escuela también. Una escuela, incluso, bueno, una escuela principalmente para la expresión corporal. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el grupo? Aproximadamente 3 años creo que fue. Sí, 3 años. Después, bueno, se hizo un viaje a Argentina y... Sin embargo, yo creo que queda en la memoria de la gente como si hubieran estado mucho más. Es que tuvieron mucho éxito. Sí, yo creo que sí, que en ese momento también quizás no había tanto movimiento de humor o éramos menos los que hacíamos humor en ese momento o también la suerte de que haya gustado mucho el trabajo. No sé cuántos factores pueden haber ahí conspirado, pero los Fonomemecos de verdad fue muy popular. Sí, fue muy popular. De verdad. Y que además estuvieron en un montón de teatros
no solo en La Habana, sino en muchos sitios de Todo, Cuba. no se paraba. No se paraba. O sea, que lograron estar en una buena parte de los teatros de Cuba. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Acapulco, que cuando aquellos hacían muchas cosas en el Acapulco, se hizo, Carlos Mar, América, en todos los teatros y otros centros también, centros nocturnos, televisión, no se paraba, en los Fonomamecos se trabajaba mucho. Me asombró la parte, que esa no la sabía, y es que tú formaste parte del elenco de Tropicana. Sí, cómo no. Cuéntanos de eso. A ver. Tropicana, un año entero estuvimos haciendo el segundo show de Tropicana. Eso fue un reto tremendo, porque yo decía, a ver, Tropicana, cuando uno lo visualiza, lo que te viene a la mente es las lentejuelas, las plumas, las palmas, pero hacer humor para una multitud, porque cabe mucha gente allí, y tú dices, el último que está ahí atrás verá lo que estoy haciendo, que sí, hay luces para que te vean, vamos a hacerlo, qué sé yo. Y fue una experiencia lindísima. Nosotros competíamos ahí con Juana Bacallao, nada más y nada menos, en el segundo espectáculo que empezaba a las 12 de la noche. ¡Qué maravilla! Un año entero estuvimos haciendo. ¿Un año entero? Un año entero. Todas las semanas. Todas las noches, menos los lunes. ¿Cuán difícil puede ser estar frente a un público, o sea, siempre hacer humor, pero estar frente a un público tan diferente, porque yo me imagino que el público de Tropicana es diferente al público de un teatro, Teatro Mella, Sí. Teatro Nacional, el Carlos Marx? ¿Cuán difícil puede ser asumir eso y qué hay que cambiar o qué cosas diferentes tienes que tener en cuenta para atrapar al público y siempre tenerlo, no sé, mirándote? Te digo, la clave del éxito en ese caso está en la visualidad. Trabajar mucho la expresión corporal, las caracterizaciones que hacíamos tenían que ser muy bien trabajadas. En ese caso hacíamos imitaciones de artistas internacionales, que eso ayudaba mucho, porque ahí lo mismo está un japonés que un canadiense, que no tiene por qué, no puedes hacer un humor social porque no lo van a entender, ¿me entiendes? O lo pueden entender, pero no le va a ser tan risible porque no es su situación, no es su verdad. Entonces hacíamos un humor más universal. Pero la clave de ese show específicamente estaba en la visualidad. ¿Qué puedes hacer que sea simpático visualmente para que les resulte atractivo a ellos? Y funcionó. Funcionó, bueno, estuvimos un año allí, así que parece que funcionaba. Sí, está claro. Tengo también entendido que eres especialista, como tú me decías hace un momento, en la caracterización de personajes. Ay, mi madre, ya especialista me compromete ya. En la caracterización de personajes, y está claro, personajes humorísticos. Si es tu especialidad o si lo haces con mucha más frecuencia que otros humoristas haciendo otro tipo de cuestiones en el humor, ¿qué es lo que tomas en cuenta o qué o sea, cuáles son los pasos que tú tomas en cuenta a la hora de caracterizar cada uno de los personajes, que son diferentes? Sí. Porque además, para los actores, por ejemplo, actores dramáticos, o sea, que hacen drama, a lo mejor les es totalmente diferente la preparación de un personaje específicamente que cuando tiene que ver con humor. Entonces, en tu cuestión, ¿cuán complicado y qué tipo de cosas tomas en cuenta para ello? Bueno, no te creas que es muy diferente, no te creas que es muy diferente abordar un personaje dramático que un personaje cómico. No es muy diferente, porque el personaje al fin siempre tiene una verdad, tiene algo que contar, tiene una manera de ser y no tiene por qué parecerse en nada al otro. Yo le decía a alguien hace poco que yo creo que la mejor definición del trabajo que yo hago específicamente la hizo Carlos Ruiz de la Tejera, que me ayudó muchísimo, y que cada vez que yo lo veía le decía, maestro, tengo el casco puesto, porque me decía que yo era un constructor de personajes cómicos. Y la fórmula siempre ha sido la misma. Los personajes, salvo algunos, la mayoría existen, son reales. Yo lo que hago es incorporarlos nada más. Entonces, por supuesto que tienen que ser bien diversos, porque nadie es igual a nadie. Claro. Si ahora me dicen, vas a ser Ariadna mañana, Dios mío, yo te voy a estudiar, pero yo voy a sacar a Ariadna. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Los tomos de la cotidianidad existen, todos. Creo que puede haber uno o dos que haya creado así de pura imaginación. Ya existen. Yo lo que hago es situarlos en un contexto y escribirle para una situación determinada. En otros casos ya me los proponen
Y yo digo, bueno, a ver, de aquí, este es el que pega para esto, porque ya lo tengo como hecho, ¿entiendes? Claro. En mi arsenal de personajes. Pero es eso siempre lo que tengo en cuenta. O sea, caracterizar algo que ya existe y llevarlo a ti y que tú te lo creas. Sí, no sí. es mucha la diferencia. Entonces no es mucho. No es mucha la diferencia. Está siendo de lo más entretenido e interesante conversar Qué bueno. con Ernesto, humorista, pero además que ha incursionado en algunos momentos en el drama también. Es que somos así, diferentes hoy sobre las tablas. Yo nunca he ido al salón de operaciones. No, ya, A no, nada. pa' ni muerta. No, pues es que muchos artistas lo hacen. No, que no, son hombre. artistas de prestigio. No tengo necesidad Se de levantan eso. las cosas caídas. Si la misma Jaila, ay, ya que No venga, no, que te mencione digo que ella nombre. que me dijo, ya que porque no te pones un poquito más, te levantas la dignidad, ¿verdad? La tiburona misma. Sí. Ella tiene un tío en Alaska. Ah, sí. Y me dice, mira esto, ya que las uñas me las mandó mi tío de Alaska. El pelo me lo mandó mi tío de Alaska. Los ajustadores que vienen con su relleno me lo mandó mi tío de Alaska. Digo, tiburona, te estás yendo para Alaska por parte. Por eso yo me mantengo 100% natural. Ya que, ¿qué tú me dices? Por Tú- adelante donde nacen los cubanos. ¿Y por atrás? atrás lo que el viento se llevó. Ah, bien, todo clásico, todo clásico. Ernesto, han sido disímiles los personajes que has interpretado en programas de televisión. Y han sido muchos los programas televisivos humorísticos en los que has estado incluido. Yo voy a mencionarte nombres y tú vas entonces a decirme lo que te viene a la mente cuando te mencione eso, Ah, bueno, dale. esos nombres. Por ejemplo, humor in vitro. Ah, un experimento. ¿Sí? Un experimento, porque hacía muchos personajes ahí. Era un experimento todos los días. Ahí los inventaba. In vitro, fue un laboratorio. Fue Un laboratorio, esa es la definición. ¿Y los inventabas en el mismo momento o en el ensayo El o día- es que ya estaban? El día anterior, que me daban el guión y yo decía, mañana vamos por aquí. Era un programa, ¿no recuerdas en qué fecha? Hace años. atrás. Hace mucho tiempo. Hace muchos años. Pateando la lata. Ahí hice algunas cosas y lo que más hice fue los doblajes de las cámaras ocultas. Ajá. Le ponía voces a las cámaras ocultas que se grababan. ¿Tú crees que es complicado? Eso me divertía mucho ese trabajo. Mira, eso es una cosa que se sale un poco de... Yo he hecho muchos doblajes para animados con el ICAI. Ujú, de eso vamos a estar hablando un rato. Ajá, y eso lo hacían pateando la lata. Fíjate, ni me acordaba de eso. Ellos grababan las cámaras ocultas y por supuesto la gente reaccionaba, que a veces decían hasta malas palabras, porque era real. Se le quitaba el audio y yo le montaba la voz a todos los personajes de esa situación. Era muy divertido. O sea, y tenías que imaginarte cosas o crear, ¿no? Era muy divertido. No, lo estaba viendo en el 14B. Sí. Lo estaba viendo en la pantalla. Sí, claro, imaginar. Claro. Totalmente. Porque es que si le pones voz a cada uno de los Era una personajes que locura, se van encontrando. pero era divertido. En Cuba yo considero que es difícil hacer cámaras escondidas en Cuba. Sí, sí. Es debido al temperamento de Sí, los cubanos. es un problema. Que tengo también entendido que fuiste fundador de la Asociación Cubana de Humoristas de la UPEC. De la UPEC. A ver, cuéntanos de eso. Sí. Bueno, ya no existe. O sea, eso era como una dependencia de la UPEC, la Asociación Cubana de Humoristas, que la dirigía Betanzo en aquel entonces. Y era muy lindo porque ahí no era solamente pertenecer como asociación, sino que era constantemente un taller. Allí en el patio del UPEC se hacía todos los fines de semana un encuentro con los humoristas. O sea, era como un taller para nosotros, O sea, esos encuentros. Que se aprendía y se intercambiaban. Y se exponía lo que estabas preparando y decía, ¿qué trajiste hoy? Bueno, hoy traje tal cosa, una caracterización de tal gente, qué sé yo, la voy a hacer hoy, qué sé yo, a ver qué te parece. O sea, esos encuentros eran como talleres. Es una lástima de que eso, bueno, después desapareció ya, pero para los humoristas era muy bueno. Para todo el que hacía humor. Actores que hacían humor también se presentaban allí y era una descarga. Y era, ya te digo, un taller. Estuviste 8 años aproximadamente en ese taller. Sí, sí. Y tengo también, bueno, he sabido, porque es que nosotros nos ponemos a investigar. Sí, ya veo, ya veo. No, es que me ha dicho cosas que yo a veces se me olvidan. Y ha sido jurado de varios, pudiera decirse, concursos, festivales.
Sí. Y eso me llama la atención, porque ser jurado es que, bueno, además de que tener una responsabilidad grande, te pone en otra posición que a lo mejor pudiese ser más difícil. Es un poco complicado. En el humor todo es muy subjetivo. Bueno, en el arte en sentido general yo creo que todo es muy subjetivo, pero en el humor en particular lo es más todavía. Porque algo que a ti te puede resultar simpático, a lo mejor a mí no. Entonces yo creo que hay que guiarse por algunos parámetros que hay que establecer obligatoriamente a la hora de evaluar a alguien. Yo estuve haciendo esto de jurado en el programa Los Amigos de Pepito, que después se convirtió en el programa de Pánfilo. Empezó siendo Los Amigos de Pepito, ¿no? Que eran gente de la calle que venía a hacer chistes. Pero sin ninguna preparación previa, eran gente de la calle. Entonces primero fui padrino, yo decía, no me digan padrino, que eso me pone más viejo todavía. Y me decían el padrino, porque era el que los preparaba. Y después pasé a ser jurado, o sea, el que iba evaluando, este está mejor que este se va quedando hasta que llegara al anual. Es un compromiso tremendo. Y yo creo que sí, que de ahí salió gente que a pesar de tener el talento natural que puedan tener, también estaban abiertos para una formación un poco más profesional. Imagínate tú, jugar con el futuro de la gente, eso es muy complejo. Es como jugar con el futuro. Pero bueno, fuimos un equipo muy bueno. En ese jurado estaba Yerlin, estaba Mayito, Mario, se me olvida el apellido de Mario. Bueno, mira, era un jurado que nos compenetramos mucho y tratamos de ser siempre lo más justo posible. También, por ejemplo, en el programa Humor Mix, ¿pudiera decirse, saber? Humor Mix fueron 15 años de mi vida. 15 años de tu vida. Cuéntanos. La radio. Si te digo eso, Humor Mix, que es un programa de radio. Un programa de radio. En el que también, era jurado. No, Humor Mix era intérprete. Era intérprete. Pero recibiste algunos premios en ese programa. Sí, varios premios, nominaciones a Caricato, varios premios por el programa en festivales de radio. Imagínate, 15 años haciendo un programa. Y la radio me persigue, ¿ves? Porque ya yo me había desvinculado en ese entonces de la radio. Me llama el director de Reverde, Luis Ríos Vega, en aquel momento, y me dice, Reverde quiere un espacio humorístico y te quiero aquí, vamos a empezar a crear. Y bueno, eso duró 15 años, ya te digo, al aire. Humor en radio. Y algunos otros programas en televisión, por ejemplo, se me ocurre ahora Contigo de 12 a 1. Contigo de 12 a 1. Que allí, experiencias al respecto. Bueno, Contigo de 12 a 1 es un programa juvenil, se hacía algo muy fresco. Yo utilizaba en aquel momento las canciones que estaban de moda en ese momento y jugaba con las letras, como a cuestionar las letras de las canciones. Algo muy fresquito, muy simple, era un programa prácticamente para adolescentes, jóvenes, qué sé yo. Pero también fue una experiencia súper linda, el Contigo 2 a 1, que eso lo dirigía Calderín, Ángel Hernández Calderín. Me estás hablando de tiempo atrás, que hay cosas que ya ni me acuerdo mucho porque fueron tantos. Ya después, más para acá, a otro con ese cuento, Vivir del Cuento, el otro programa que tenía el Bacán. En todos los programas de televisión de humor, yo creo que he estado, aunque sea un día. Un momento. Sí, con algún personaje. La televisión te ha sonreído y mucho. Yo creo que sí. Porque yo creo que los directores piensan cuando escriben situaciones, no piensan tanto a veces en un intérprete como en un personaje. Y dicen, caballero, y si en esta situación entrara una adivina que adivinara el futuro, llamen al flaco que le hace Estrellita Lucero, que es una astróloga que dice el futuro. ¿Ves? Así funciona a veces y por eso es que yo siempre... Incursiones en muchos personajes, ahora, en muchos estilos. Pánfilo, un chiquito que ayuda a un asaltante que se roban un dinero en casa de Pánfilo. El flaco tiene a Puchito, que es el loquito ese que habla así. Ese loquito puede ser el que ayuda al otro a robar, porque lo cogieron para robar en casa de Pánfilo. Llamen al flaco para que haga... ¿Ves? Entonces, que siempre se me da. Me ocurre preguntarte, en el humor, puede que haya diferentes estilos. ¿Tú los caracterizarías, tú los definirías, los clasificarías estilos en el humor? Sí, bueno, yo creo que ya está hecho. ¿Sí? Ya está hecho por mucha gente que ha estudiado
Pero los tuyos, por ejemplo, o sea, es que tú incursionas en muchos tipos. Sí, yo creo que lo único que no he hecho, y sí lo hice una vez, pero nunca más, fue la canción humorística, la parodia. No, mira, eso es una cosa que no me... La hice una sola vez con una canción. Pero fuera de ahí yo creo que yo he abordado casi todos los géneros que hay en el humor. Por ejemplo. El stand-up comedy, la caracterización de personajes, el sketch, el monólogo, todo lo que se puede hacer en el humor, porque yo pienso que todas estas cosas son vehículos para el propósito final, que es la risa, ¿no? Uh-huh. Yo, mira, te digo cortico, cuando yo tenía 15 años, una señora muy beata de la iglesia se encontró conmigo en una actividad, en una casa de cultura. Yo era un niño, era un aficionado, y ella se rió mucho con una cosita que yo hice de fonomimia, era un niño, y me dijo, tú tienes una misión. Yo recuerdo las palabras de esa señora y recuerdo el crucifijo, aquello yo me lo tomé tan a pecho, y le dije, sí. Me dijo, sí, una de las más lindas, hacernos reír. Y yo me tomé eso muy a pecho, y es lo que he hecho toda la vida. Entonces todas estas cosas, todas estas técnicas y todos estos movimientos que puede haber en el humor, para mí son eso, vehículos. El propósito final siempre va a ser el más noble de todos, hacer reír a la gente. Es muy lindo que la gente se ríe. Qué bonito. Cambias después cuando te reís. Si tuvieras que aconsejar a alguien que va a hacer humor, ¿qué le dirías? Que piense en el beneficio que trae la comedia, que por ahí a lo mejor se inspira. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido en esta ocasión sobre las tablas a la sala de Teatro El Sótano para conversar conmigo y bueno, y con los televidentes sobre el humor, el teatro y bueno, tu labor y vida artística que ha hecho reír a muchos, que ha hecho pensar a otros y que a muchos o sea, tú estás en muchos corazones y en mentes de muchos cubanos. Has marcado muchas pautas en diferentes especialidades, en radio, en televisión, en teatro y bueno, también en cine, porque definitivamente también has hecho cine. Me vas a hacer llorar y te voy maquillado. Sí. Gracias a Bueno. ti, a tu director y a todo el equipo por la invitación tan linda. Muchas gracias, muchas gracias. Flacomímico, Ernesto González, por este momento. Deseo entonces cosas buenas, que vengan buenos proyectos, nuevos proyectos y que te sigamos teniendo sobre las tablas, haciéndonos reír de la mejor manera que tú sabes. Gracias, mi amor. Así despedimos al actor y humorista Ernesto González Unpierre, un artista que no se detiene, que se reinventa día tras día. Gracias, Ernesto, por amar al humor como a la vida misma. Hasta una próxima vez, amigo Ernesto González Unpierre.